Ok, nuevamente le damos la bienvenida a la doctora Pamela Mendieta. Eh, Puede iniciar cuando quiera, doctora, bienvenida. ¿Se puede ver la clase ya? Sí, sí, se ¿Sí? mira Ok. bien. Ok. Ok. ¿No sale como moderador o solo se ve la pantalla? ¿Sí? Se mira todo perfecto, por lo Ok. menos yo miro bien la pantalla, todo perfecto, doctor. Ok. Bueno, buenas noches, soy la doctora Mendieta, ya me presentó el doctor Castillo. Soy radióloga con alta en resonancia magnética y hoy tengo el gusto de compartir con usted esta clase acerca de endometriosis y su evaluación por resonancia magnética con el objetivo de generar un informe estructurado. Le estaré compartiendo sobre la nueva anatomía compartimental, la cual pues fue introducida en el 2023, está muy actualizada, y también hablaré un poco de la clasificación de ENSIAN, que esta clasificación fue actualizada en el 2021, incluso es como la más conocida y la más utilizada por radiólogos, ginecólogos y cirujanos. Entonces, vamos a estar hablando acerca de la definición, de los tipos y el espectro de la enfermedad de la endometriosis, el rol que tiene la resonancia para valorar esta enfermedad, algunas consideraciones con el protocolo de resonancia, la nueva anatomía compartimental, y la clasificación de ENSIA, y pues mostraré algunos casos que en lo personal pues he visto de endometriosis. Entonces, como concepto de endometriosis, es la presencia de tejido de glándulas endometriales que están rodeadas de estroma que está fuera de la cavidad uterina. Tiene una alta prevalencia, afecta hasta el 10% de los pacientes fértiles y hasta el 20 al 50% de mujeres con infertilidad. Se presenta hasta en el 90% de las mujeres que tienen dolor pélvico crónico y a menudo es altamente sintomático, causa dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia, síntomas urinarios, y también pues que es frecuente que se asocie a infertilidad. Entonces, esta enfermedad, en el día de hoy se trata de tener mayor conciencia, ya que es una enfermedad debilitante y que incluso frecuentemente es ignorada. En cuanto a los mecanismos y los orígenes postulados de la endometriosis, se plantean estos cuatro mecanismos. El más aceptado desde 1920 es el flujo menstrual retrógrado a través de las trompas de falopio, en el cual pues el epitelio endometrial pues se adhiere a las estructuras pélvicas. Tenemos la metaplasia celómica, en la cual una célula se transforma en otra, en este caso las células peritoneales, a células endometriales. Todavía pues esta teoría está debatida. Se propone como un factor desencadenante procesos inflamatorios o incluso factores desencadenantes hormonales y ambientales. Está la teoría que también es de la diseminación hematógeno-linfática, en la cual pues el tejido endometrial circula a través de los vasos sanguíneos o también de los vasos linfáticos, y pues esta teoría es la que podría explicar pues la endometriosis a distancia en los otros órganos como pleura, pulmón, etcétera. Y la teoría del implante directo, que pues en este caso es cuando tenemos los endometriomas de la pared, por ejemplo, en la cual hay una implantación directa del tejido endometrial, ¿verdad? Por ejemplo, en las cirugías. En cuanto a los tipos de endometriosis, tenemos tres principales. El primero, el endometrioma ovárico. Esta presentación es la más común. Se puede observar como focos intraováricos o incluso como una masa anexial, incluso como hemorragias cíclicas dentro del mismo ovario. La otra presentación es la endometriosis profunda infiltrativa, que se define como los implantes endometriales que son de más o igual a 5 milímetros en profundidad de invasión peritoneal. Provocan generalmente una proliferación de músculo liso y fibroso, y esta pues es altamente sintomática. Y la endometriosis peritoneal superficial,
que estos son pequeños implantes endometriales, pero que tienen menos de 5 milímetros de invasión peritoneal. Y esta generalmente pues está oculta en la resonancia magnética y pues es fácilmente vista en las cirugías. Vamos a estar hablando sobre todo sobre estas dos presentaciones, que son las que generalmente se valoran por resonancia magnética. Entonces, los sitios más frecuentes de endometriosis, como había comentado, son los ovarios, como endometriomas. Y en cuanto a la endometriosis pélvica profunda, las regiones más frecuentemente afectadas es el ligamento uterosacro, hasta se reporta un 69%, y el toros uterinos. Le continúan el parámetro y el espacio rectovaginal. En cuanto al protocolo de resonancia magnética, en la preparación se sugiere una distensión parcial de la vejiga, distender la vagina con gel ecográfico, aproximadamente unos 60 ml, poca cantidad. Este es opcional según la institución, sin embargo, sí se suele tomar en cuenta en casos de que estemos sospechando afectación vaginal o también afectación rectal. En cuanto a los agentes antiperistálticos, también se recomiendan para disminuir los artefactos de movimiento de los intestinos. Y en las secuencias, un FOB pequeño dirigido a pelvis, pero también podríamos hacer un FOB amplio, sobre todo los coronales T2, para ver si tenemos afectación ureteral. Utilizamos secuencias T2, los 3 planos. Estas son básicas y fundamentales para identificar la endometriosis, ya que pues vamos a ver ese tejido hipointenso, irregular, fibrótico en esta secuencia. Y las secuencias T1 con FATSAT, muy importantes para poder ver los productos sanguíneos. Los hacemos en axial y sagital. Las secuencias dentro y fuera de fase. Este es importante también para descartar que existan teratomas asociados, por ejemplo. Los T1 contrastados con FATSAT se pueden hacer, y las sustracciones, sobre todo para descartar malignidad, y la difusión en valores B alto hasta 1000, por ejemplo. Cuando queramos valorar sobre todo los ligamentos uterosacros, también se recomienda hacer las secuencias T2 en unos planos axial oblicuo y coronal oblicuo que estén dirigidos al ligamento. Y cuando sospechemos o queramos descartar valoración de endometriosis neural, entonces le podríamos agregar la secuencia STIR con contraste coronal a través del sacro. Esto con el objetivo pues de tener una mayor visibilidad de los nervios y del plexo lumbosacro. Aquí les muestro un ejemplo de cómo podemos hacer este STIR, ¿verdad? Sobre todo porque nos va a ayudar quiero reproducir el video, ¿se puede? Ahí está, bueno. Entonces vemos la secuencia STIR, ¿verdad? Con contraste. El objetivo es como apagar la intensidad de la señal del vaso y también poder tener una mayor delimitación del nervio, sobre todo cuando exista afectación. Esta pues es un protocolo que en la actualidad se está utilizando porque pues la afectación neural ha sido ignorada a través de los años. Sin embargo, aunque es poco frecuente, sí es altamente sintomático y sí hay reporte de casos. Entonces, ¿por qué vamos a indicar una resonancia magnética o cuándo vamos a realizar un estudio de resonancia para valoración de endometriosis? Cuando queramos hacer una caracterización de los hallazgos de ultrasonido, en el caso que tengamos una ecografía patológica, cuando necesitemos confirmar también la enfermedad en el contexto que tengamos un ultrasonido negativo, en cuanto a una planificación prequirúrgica, y en cuanto también a afectación extrapélvica, en el caso que queramos valorar hígado e intestino, a excepción de la endometriosis torácica, que pues no es sensible ni específica para valorar el parenquima pulmonar. Entonces, en cuanto utilizar ultrasonido versus resonancia para el rendimiento de la endometriosis profunda. La verdad es de que las dos modalidades, tanto el ultrasonido como la resonancia, son muy buenos para el diagnóstico de endometriosis profunda. Si vemos, alcanzan una especificidad de mayor del 90% para ambas modalidades. Sin embargo, pues la resonancia sí tiene una mayor sensibilidad comparada al ultrasonido para el diagnóstico de endometriosis.
También es que varía dependiendo del compartimento, cada modalidad, la sensibilidad y la especificidad. Podemos ver que en el compartimento anterior sí es un poco más específica la resonancia, pero es menor en el compartimento posterior. Y tener en cuenta que también la efectividad de estos dos estudios van a estar en dependencia de un protocolo adecuado y de la experiencia también del radiólogo, tanto para el ultrasonido como para la resonancia. Entonces, hablando un poco de la endometriosis ovárica, es la manifestación más común, como les había comentado, se suelen observar como lesiones quísticas, uni o multiloculares que contienen productos sanguíneos en diferentes estadios, sobre todo por las hemorragias repetitivas. En resonancia magnética podemos observar los endometriomas con los signos clásicos, como el signo de los ovarios besándose, como podemos ver en este plano de resonancia, ¿verdad? T2 coronal, vemos a los ovarios que están muy próximos o se tocan entre sí en la línea media, y esto pues se debe a adherencias pélvicas, ¿verdad? Por las hemorragias en la endometriosis. También tenemos el sombreado en T2, que pues lo vamos a observar en las secuencias T2 hipointenso o como sombreado, y en T1 generalmente se suelen observar hiperintenso. Todo esto pues compatible con la hemorragia. Este es un caso que igual tuve la oportunidad de tener, y aquí vemos el clásico ejemplo de los ovarios besándose. Generalmente también este signo se asocia con endometriosis grave. Otro signo que tenemos es la mancha oscura en T2, el dark spot sign, y esto generalmente se debe a que existe una alta concentración de proteína y hemosiderina, y vamos a observar pues como un aspecto nodular, ¿verdad? Altamente hipointenso en T2, sin embargo no debemos confundirlo con un nódulo mural. Este es otro ejemplo que tuve, ¿verdad? Vemos el endometrioma con el aspecto clásico de la mancha oscura, ¿verdad? Esta imagen como de aspecto nodular, que es altamente hipointenso en esta secuencia T2. Entonces, ahora compartiéndoles un poco de la nueva anatomía compartimental para la endometriosis profunda. Esta fue introducida en el 2023, y esto fue con la necesidad de hacer una mejor compartimentalización debido pues a la necesidad o a las complicaciones que se asocian generalmente tanto intraoperatorias como postoperatorias. El objetivo fue elaborar un léxico de interpretación de las imágenes y un informe más estandarizado que permitiera pues caracterizar por regiones la endometriosis infiltrativa profunda por resonancia magnética, para poder así lograr una precisión consistente y también para mejorar el enfoque terapéutico. Generalmente la endometriosis profunda afecta el compartimento lateral hasta un 30% de los casos, y aumenta la complejidad quirúrgica y también la morbilidad perioperatoria. Entonces, como les decía, la compartimentalización de la pelvis ha sido esencial a través de los años para poder mejorar la comunicación interdisciplinaria que conduzca a diagnósticos más precisos, también a intervenciones más específicas y a mejores resultados de los pacientes. Este enfoque se ha ido cambiando a través de los años con el manejo de la endometriosis, y en el 2016 el análisis internacional de la endometriosis profunda dividía la pelvis femenina en 3 compartimentos, en anterior, medio y posterior. Luego en el 2018 Vendrá y colaboradores lo clasificaron como anterior, posterior y lateral, y en el 2023 el grupo Endoval y Resonancia introdujo un nuevo léxico detallado para la evaluación de la resonancia que dividía la pelvis en 9 compartimentos, y también adicionaba uno más que es el extrapélvico, y utilizó 2 líneas que intersecaran los 3 planos principales ya conocidos, que es el anterior, el medio y el posterior. Entonces, estas líneas van de anterior a posterior, pasando por la fascia rectal, los ligamentos uterosacros, el borde lateral del útero y el borde lateral de la vejiga. Entonces, aquí podemos ver todos los compartimentos que actualmente pues
se introducieron. La verdad de que es una división un poco complicada, es un poco compleja. Sin embargo, pues sí se ha correlacionado mucho con la complejidad quirúrgica y es por eso es que está planteada esta división. Podemos tener aquí estos 9 compartimentos, tanto derecho como izquierdo. Está el anterolateral, que contiene el ligamento redondo distal, el mediolateral, que es el parametrio, el uréter, la arteria uterina, la pared pélvica, que contiene principalmente la arteria ilíaca externa y los vasos obturadores, y el posterolateral, que contiene el ligamento uterosacrodistal, el septum sacro-rectogenital, la pared pélvica en cuanto a las raíces sacras, el nervio ciático y los vasos ilíacos internos. Y en la parte central tenemos el anterocentral, el ligamento redondo proximal, la vejiga, en el medio central el torus y el ligamento uterosacro proximal, el fornix vaginal posterior, el septum recto vaginal y el mesorrecto anterior y la adenomiosis externa. En el postero central tenemos al recto y la unión recto-simoidea y el compartimento extrapélvico, que es el 10º, contiene al colon sigmoides, al ciego ilion apéndice, los uréteres a nivel de la arteria ilíaca común, la pared abdominal y las regiones inguinales. Entonces, con esta división o con esta compartimentalización también se ha validado en ese mismo año, en el 2023, un índice de endometriosis pélvica profunda para resonancia magnética en el que asignaba un punto por cada compartimento y se clasificaba como leve cuando tenía una afectación de menos de 2 compartimentos y cuando era moderada cuando tenía de 3 a 4 compartimentos y grave cuando afectaba más de 5. Entonces, haciendo una revisión por compartimento, como les decía, en el anterolateral tenemos al ligamento redondo distal. Anatómicamente hablando, este es un tejido conectivo fibromuscular que va desde la parte de los cuernos uterinos, ¿verdad? Discurre a través del canal inguinal hasta llegar hasta los labios mayores al monte de Venus. El tercio proximal es el intraperitoneal, está intrapélvico y también los otros 2 tercios intrapélvicos y extrapélvico comprenden la porción distal. Estas son unas imágenes de ecografía y de resonancia magnética en la que vemos el aspecto normal del ligamento redondo. Cuando existe afectación de este ligamento redondo en la parte distal, es más frecuente a nivel del canal inguinal. Sin embargo, sí es más frecuente la afectación del ligamento redondo en la parte proximal. Lo vamos a observar como un engrosamiento nodular, fibrótico o irregular. Generalmente se tiene como referencia un engrosamiento de más de 1 centímetro y también podemos observar áreas quísticas o focos hemorrágicos, sobre todo nos ayuda en este caso las secuencias T1-FATSAT. Cuando tenemos afectación de la vejiga, lo vamos a observar como un nódulo o una masa que generalmente compromete el músculo detrusor. Es importante que nosotros reportemos si la lesión está anterior, si está, perdón, medial, derecha, izquierda, si comprende la cúpula anterior, la bolsa vesicuterina y la base de la vejiga, e incluso la distancia al orificio ureteral. Esto con el objetivo, ¿verdad?, de la complejidad quirúrgica al momento de valorarlo los ginecólogos y cirujanos. En el compartimento medio lateral tenemos el ligamento ancho, que estas son estructuras peritoneales de doble capa. Comprende tanto el mesosalping, el mesovario como el mesometrio y por debajo también tenemos el parametrio. En estas imágenes ecográficas tenemos representado este ligamento ancho y también aquí podemos ver en las de resonancia magnética la topografía del ligamento. Cuando existe afectación del ligamento ancho, vamos a observar un engrosamiento o una nodularidad de las capas peritoneales y frecuentemente se afecta la parte posterior, sobre todo cuando existe retracción de los ovarios y cuando estemos ante la presencia de endometriomas. Los parametrios también están en el compartimento medio lateral. Lo tenemos aquí representado por este sombreado anaranjado, ¿verdad? Es un tejido que se extiende desde el útero hasta la pared lateral pélvica y contiene numerosas estructuras, tanto vasculares como nerviosas.
Y sobre todo aquí de relevancia tenemos a la arteria uterina y al uréter. Cuando existe afectación de los parámetros, vamos a observar en las secuencias T2 estas imágenes de aspecto fibrótico, irregulares, retráctiles. También podemos observar focos hemorrágicos y frecuentemente la afectación de los parámetros se puede asociar a la afectación de los ligamentos uterosacros y nos puede dar esta imagen en configuración de alas de murciélago. Una consideración importante es que cuando hay una afectación del parámetro distal, aumenta también el riesgo de involucro del uréter. El uréter, ¿verdad? Cuando existe esta afectación, también lo vamos a observar como un nódulo, una infiltración fibrótica que esté periureteral. Generalmente puede haber una dilatación del uréter, lo podemos observar como en forma de embudo, ¿verdad? Y también otra que podemos reportar es la distancia a la unión ureterovesical. La arteria uterina es el único vaso que pasa horizontalmente sobre el uréter. Estas imágenes son representativas anatómicas de resonancia magnética. Las podemos observar en estas secuencias T2 axial y en esta que está representada en rojo. En el compartimento medio lateral también tenemos a la fosa ovárica, que son depresiones intraperitoneales poco profundas que principalmente contienen a los ovarios. Se pueden ver como unos engrosamientos peritoneales hipointensos que pueden estar unidos a la cápsula ovárica. También podemos observar los focos hemorrágicos e incluso puede existir desplazamiento del ovario a otras localizaciones debido a que puedan existir adherencias pélvicas por la endometriosis. También tenemos en el compartimento medio lateral la pared pélvica. Aquí nos incluye los vasos ilíacos externos y los vasos obturadores. Vemos como esta afectación igualmente la vamos a ver fibrótica, irregular. Se puede extender hasta los músculos obturadores. En cuanto al compartimento posterolateral, tenemos al ligamento uterosacro, la porción distal. Y estos ligamentos son bilaterales, se extienden desde el cérvix y la parte superior de la vagina hasta la fascia presacra, más o menos a la altura de las vértebras C2 y C4. Y vamos a tener como concepto considerar distal cuando esté a más de 2 centímetros del torus uterino. El ligamento uterosacro distal es el sitio más común, como les había comentado anteriormente, de afectación de endometriosis profunda, hasta en el 69% de los casos. La verdad es que la afectación de este ligamento aún está en debate como para tener los parámetros de afectación. Sin embargo, se utilizan dos parámetros que son un engrosamiento fibrótico, ya sea liso o irregular, que mida más de 5 milímetros, o que tengamos un implante hemorrágico independientemente del grosor. Y vamos a considerar como un diagnóstico incierto cuando tengamos un engrosamiento fibrótico que esté entre 3 y 5 milímetros. Entonces, en estas imágenes estamos viendo la afectación del ligamento uterosacro, ¿verdad? De aspecto nodular, hipointenso en T2, espiculado, y en esta imagen únicamente pues el engrosamiento. Otra estructura del compartimento posterolateral es la pared lateral pélvica, ya la había mencionado anteriormente, pero también estaba en el compartimento medio lateral. Es decir, la vamos a tener tanto en el medio lateral como en el posterolateral, y en estas imágenes de resonancia únicamente está representado anatómicamente, ¿verdad? En las líneas amarillas discontinuas podemos ver los límites y también en las líneas discontinuas blancas. El septo sacro-recto-genital es otra estructura del compartimento posterolateral. Este septo, la verdad es que también es un poco difícil su visualización. Es una estructura de tejido conectivo que va desde la parte posterior de la vagina hasta la pared anterior del recto. Son bilaterales.
Se considera una afectación cuando observemos un engrosamiento de la fascia de los rectos o cuando tengamos un engrosamiento fibrótico regular o irregular de más de 5 milímetros. También tenemos a las raíces sacras, el nervio ciático, los vasos ilíacos internos y la pared pélvica. Entonces aquí podemos observar en estas imágenes, ¿verdad? De resonancia magnética en este plano axial y en este plano sagital, ¿verdad? Cómo existe toda esta masa de aspecto espiculada, hipointensa en T2 que está afectando las raíces sacras. Entonces, en cuanto a la afectación nerviosa por endometriosis, como les decía, es poco común y también un poco ignorada porque no es un hallazgo que se utilice o se busque de rutina. Normalmente el radiólogo puede afectar tanto los sistemas nervioso somático como autónomo. Generalmente el nervio más afectado es el nervio ciático y le siguen el nervio obturador y pues los síntomas son variables. En las características normales que vemos en resonancia en los nervios, lo vamos a ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2 respecto al músculo. ¿Cómo lo vamos a ver por resonancia magnética cuando tenga afectación de la endometriosis? Principalmente como un tejido fibroso nodular o retráctil o como lesiones quísticas similares en endometrioma. Este es un ejemplo de afectación del nervio sático, es una secuencia T1 coronal FATSAT con contraste y vamos a ver, ¿verdad?, que en comparación al nervio contralateral, este nervio muestra realce, engrosamiento y también tiene la presencia de una masa. Los nervios podrían estar involucrados parcial o completamente envueltos por las lesiones endometriósicas y precisamente no los estaríamos observando, sino que únicamente vamos a estar observando esa masa en la topografía del nervio. Podríamos también observar cambios directos como solamente el aumento del grosor, como aumento de la intensidad de la señal o también como un aumento del realce. Otro hallazgo que nos puede hacer sospechar de la afectación nerviosa es cuando exista atrofia muscular asociada. Este paciente tenía afectación del nervio femoral por endometriosis. La imagen no está representada, sin embargo, vemos como hay una atrofia del músculo iliopsoas y también del sartorio. El ciático generalmente no lo vamos a valorar por ultrasonido. Por resonancia magnética sí lo podemos seguir prácticamente en todo su trayecto. Sale a través de la pelvis por el agujero ciático y continúa hasta el tercio distal del muslo. También los nervios pélvicos autónomos podrían estar afectados, sin embargo, la valoración de estos nervios por resonancia magnética sí es un poco más complicada, porque como podemos observar, estas estructuras nerviosas son como de aspecto de una malla delgada, son estructuras nerviosas muy finas, que generalmente no las vamos a observar, sin embargo, podríamos sospechar en el caso de afectación de los sitios, por ejemplo, la área retrocervical, que aquí discurre el plexo hipogástrico inferior, entonces sí podríamos inferir afectación de este plexo si tuviéramos una masa endometriósica a este nivel. En cuanto al compartimento medio central, también tenemos al torus y el ligamento uterosaco proximal. No voy a mencionar los criterios diagnósticos porque son similares a los que mencioné anteriormente, que son en cuanto al ligamento uterosacro distal. Lo único que tenemos como referencia que proximal se refiera a menor o igual a 2 centímetros desde el torus. Esta es una imagen de afectación del torus uterino por endometriosis. Aquí lo importante, porque muchas veces decimos que no miramos el torus, la verdad es que es una estructura que generalmente no se mira a menos que estuviera afectada por endometriosis. Entonces, un tip que nos puede ayudar a ubicarnos si estamos a nivel del torus es que localicemos el orificio cervical interno, ¿verdad? Hacia atrás y ahí estaríamos a nivel del torus uterino. Otra estructura que puede ser afectada por endometriosis en el compartimento medio central es el fornix vaginal posterior.
También lo podemos observar como nódulos o como engrosamientos de la pared de la vagina posterior. Importante siempre reportar la longitud, el grosor, el eje y también la circunferencia. El tabique recto vaginal y el mesorrecto anterior, que este se puede confundir un poco con el otro septo sacro recto genital. También se presenta como nódulo o masas que se extienden desde la vagina y el recto por debajo del fondo de saco de Douglas, y siempre reportar pues las medidas de las lesiones. Otra afectación del compartimento medio central es la adenomiosis externa, anterior, ya sea anterior o posterior. Se caracteriza por una infiltración nodular fibrótica extrínseca del miometrio que tiene bordes mal definidos. También puede tener áreas quísticas hemorrágicas. Reportamos la lesión o incluso podemos dar 2 niveles de extensión de profundidad: moderada cuando solo se limite al miometrio externo subseroso y grave cuando se esté extendiendo hasta la zona de unión. Y también reportar la distancia que exista de la adenomiosis hasta el endometrio. En el compartimento posterocentral tenemos el recto y la unión recto-sigmoide. Aquí vamos a verlo como un engrosamiento o una masa en la pared recto-sigmoidea. Siempre reportar la distancia al borde anal, al borde inferior de la lesión, la longitud y el grosor de la lesión, también la afectación de la circunferencia y si existe o no edema submucoso. Cuando existe afectación en el recto o en una unión recto-sigmoide, generalmente pues la endometriosis la podríamos observar con el signo del sombrero de hongo, ¿verdad? Es una masa que la vemos como en aspecto de abanico, con un halo hiperintenso que corresponde a la mucosa intestinal. En el compartimento ya extrapélvico, que sería como el compartimento adicional, aquí incluye el ciego, el ilion y el apéndice y también el colon sigmoides. Siempre reportar la lesión, la longitud y el grosor, e incluso si existe dilatación retrógrada de las asas. También incluye la pared abdominal. En este caso son los endometriomas, ¿verdad? Podrían estar comprometiendo tanto los músculos rectos abdominales o solo localizándose en el tejido celular subcutáneo. Y en la región inguinal, son los que se consideran en el orificio superficial, ya que los que estaban a nivel del orificio profundo son los que están afectando el ligamento redondo distal, ¿verdad? También se puede observar como una área fibrótica nodular con áreas quísticas y hemorrágicas a este nivel. Otra estructura del compartimento extrapélvico son los uréteros a nivel de la arteria ilíaca común. La parte proximal la teníamos incluida en los otros compartimentos y esta porción que ya es más distal ya la consideramos como extrapélvico. Otras localizaciones, pues es la endometriosis torácica. La más frecuente es el diafragma, seguido de la pleura y el pulmón, hasta en el 80% de los casos. Aquí tenemos un ejemplo clásico de una endometriosis con afectación en el diafragma, ¿verdad? Vemos un nódulo hiperintenso en T1-FATSAT, y este paciente tenía afectación también pélvica y vemos pues este foco hiperintenso compatible con hemorragia a nivel del nervio ciático. Entonces, como les comentaba, sí es una división un poco complicada. Sí hay varias bibliografía de que lo divide de diferente manera. Esta es otra forma en cómo lo divide el radiólogo, incluso es actual del 2024, y únicamente lo divide en compartimento anterior, medio lateral y posterior. Y pues aquí lo importante siempre es describir todas las estructuras que estén afectadas por endometriosis, delimitar la extensión y pues caracterizarla. Existen muchas clasificaciones para la endometriosis. Existe una de 1979 que en este momento se evaluaban a través de procedimientos quirúrgicos. Luego existe otra clasificación de la Sociedad Americana de la Medicina Reproductiva que evaluaba la endometriosis y las adherencias. Sin embargo, no era una clasificación que permitía del todo describir la extensión de la endometriosis profunda.
Entonces, en el 2003 y en el 2005, la Fundación Científica de la Endometriosis publicó por primera vez esta clasificación, que es el ENCIAN, y que incluso se revisó en el 2011. Entonces, vamos a hablar un poco de esta clasificación, que es la de ENCIAN, que fue publicada en el 2021 y se denomina Astericor ENCIAN porque es una clasificación que se modificó y a la cual se le agregaron otras evaluaciones como la de nomiosis, que anteriormente en la clasificación ENCIAN del 2005 y 2011 no estaba incluida. Entonces, esta clasificación propone un nuevo sistema de clasificación más integral que hace una combinación completa de la endometriosis pélvica profunda y se puede aplicar tanto preoperatoria, los estudios de imagen como resonancia y ultrasonido, intraoperatoria quirúrgicamente, y también en el caso de que estemos dando un seguimiento posoperatorio a través de estudios de imagen como resonancia y ultrasonido. Tanto el ultrasonido como la resonancia por operadores experimentados, como les decía, puede superar hasta el 80-90% de especificidad para el diagnóstico de endometriosis profunda. Entonces, esta es la clasificación de ENCIAN, ¿verdad? Que evalúa todos estos parámetros. Tenemos el parámetro del peritoneo, el parámetro de ovario, el parámetro tubo ovárico, los parámetros de endometriosis profunda, en la que divide en 3 compartimentos, el compartimento A, B y C, y la F, que son sobre todo la afectación endometriosis a distancia. En cuanto a la afectación peritoneal, si es aplicable a resonancia magnética, parcial. Parcial porque la sensibilidad y la especificidad, si podemos observar, es bajas. Generalmente estos focos peritoneales superficiales no son visualizados en resonancia magnética, únicamente se pudiesen visualizar cuando estén en la pared uterina o en la superficie de los ovarios. Y se considera peritoneal, como habíamos dicho anteriormente, esos focos peritoneales superficiales que tengan una invasión de menos de 5 milímetros. Y en el dado caso que los observemos, se calcula el diámetro de todos los focos endometriales y se hace una sumatoria. Se divide en P1 cuando es de menos de 3 centímetros, P2 de 3 a 7 y P3 mayor a 7 centímetros. Tenemos el otro parámetro, que es el ovario, que igualmente lo divide en 3. El O1 es de menos de 3 centímetros, el O2 es de 3 a 7 y el O3 es mayor de 7 centímetros. Y como son órganos pareados, entonces tenemos que reportar tanto el izquierdo como el derecho. El izquierdo siempre lo reportamos primero y luego el derecho. Le podemos poner una M en el caso que el ovario esté ausente por algún procedimiento quirúrgico, o con una X cuando no esté visualizado o que sea desconocido. Sí es aplicable a resonancia magnética y son todos los endometriomas y los focos infiltrantes en la superficie ovárica que sean mayor o igual a 5 milímetros. Y esta división generalmente pues se basa en el enfoque terapéutico de los ginecólogos, ya que pues cuando son endometriomas de menos de 3 centímetros se les puede dar un manejo conservador, y pues ya cuando son mayores de 7 centímetros casi siempre pues es quirúrgico. En el caso de que tengamos endometriomas multiloculares, entonces vamos a hacer la sumatoria de máximo de todas esas lesiones, calculado por separado para cada ovario. Entonces, este es un ejemplo de los que he visto. Aquí podríamos observar el endometrioma del lado izquierdo. Entonces, ¿cómo lo vamos a reportar? Siempre reportamos los dos, independientemente del otro lado no tengamos afectación. Entonces, sería 2 porque es izquierdo y 0 porque en este caso no teníamos afectación del lado derecho. Y sería 2 porque la lesión mide más de 3 centímetros, entre 3 y 7. El otro parámetro que tenemos es la afectación tubovárica. Aquí valoramos 3 parámetros, las adherencias, la motilidad y la permeabilidad.
¿Son aplicables a resonancia magnética? Depende. Las adherencias es aplicable parcialmente, ya que no todas las adherencias las vamos a ver por resonancia magnética, sobre todo cuando son adherencias finas. La movilidad de los ovarios y las trompas es un parámetro que no podemos valorarlo por resonancia. Y la permeabilidad ovárica parcial, ya que actualmente pues se ha introducido como de forma innovadora la histerosalpingografía por resonancia. Sin embargo, pues no está del todo aceptada porque prolonga mucho el tiempo y además de que no es en tiempo real. Entonces se consideraría parcial en el caso de que se valorara a través de la histero por resonancia. Comprende 3 parámetros, el T1, involucra las adherencias entre ovario y la pared pélvica y o adherencias tubováricas. El T2 es el T1 más las adherencias al útero o adherencias aisladas entre los anéxicos y el útero. Y el T3 correspondería al T2 más adherencias al ligamento uterosacro y o al intestino o adherencias aisladas entre los anexos y el ligamento uterosacros y o intestino. Y la permeabilidad ovárica, en dado caso que se pueda evaluar, por ejemplo, en el ultrasonido, se pudiese anotar como positivo si está permeable o si está negativo, si está no permeable como un signo negativo. También es un órgano pareado, entonces vamos a reportar los dos independientemente uno esté afectado o no. Empezamos siempre con el izquierdo y luego con el derecho. Y siempre la M si la tuba está ausente por un antecedente quirúrgico y la X cuando no se ha visualizado o se ha desconocido. Aquí tengo un caso de los que he visto y aquí podemos observar, ¿verdad? En este caso era la tuba izquierda, la afectación ovárica también, un endometrioma, ¿verdad? Que tenía adherencias al útero. En este caso correspondería como un T2. Adherencias al útero o adherencias aisladas entre los anexos y el útero. Y aquí les muestro el video, a ver si se reproduce. No se puede reproducir. Bueno. En cuanto a la endometriosis profunda, ya la dividen en compartimentos A, B y C. El compartimento A involucra el espacio rectovaginal, la vagina y el área retrocervical. Sí es valorable por resonancia magnética. El diámetro máximo de la lesión generalmente la medimos en un plano sagital y en casos de que exista una combinación de afectación de la vagina y también recto vaginal, entonces se da el diámetro máximo de toda la lesión y también se medirá en el plano sagital. El otro parámetro es el compartimento B. Aquí incluye los ligamentos uterosacros y los ligamentos cardinales y la pared lateral pélvica. Sí son valorables por resonancia, se representan mejor en el eje medio lateral, se extienden ligeramente y dorsolateralmente. Por lo tanto, se tiene en cuenta la participación del área parametrial y de los ligamentos uterosacros. Son bilaterales, tanto derecho e izquierdo, y también se van a anotar por separado. Y en caso de que existan múltiples lesiones, entonces los diámetros se van a sumar juntos. Y tenemos B1 cuando es menos de 1 centímetro, B2 cuando es de 1 a 3 y B3 cuando es más de 3 centímetros. En este caso, siempre anotar tanto el derecho como el izquierdo. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso fue un poquito controversial porque, como le comentaba todavía, el consenso sobre la afectación de los ligamentos uterosacros está debatida, sobre todo cuando no tenemos focos hemorrágicos, que es como un poco más definitivo para decir que los ligamentos uterosacros estén afectados. Y si solo tomamos en cuenta el grosor, ya sea liso o irregular, tomamos un grosor de 5 milímetros. Tomando en cuenta que estos ligamentos uterosacros estén afectados bilateralmente, entonces corresponderían con un
B, 1, 1 para cada uno. Tenemos el compartimento C, que aquí vamos a valorar el recto. Si es valorable por resonancia, se clasifica en C1, C2 y C3. C1 cuando es menos de 1 centímetro, C2 de 1 a 3 y C3 mayor de 3 centímetros. Se utiliza para evaluar la longitud de la lesión en la pared anterior del recto. Vamos a tomar en cuenta todas esas lesiones que estén ubicadas por debajo de los 16 centímetros, ¿verdad? Al borde anal. La gravedad se determina también por el diámetro máximo de la lesión. La vamos a valorar mejor en el corte sagital. Y en caso de que exista afectación tanto del recto como del sigmoides, entonces vamos a codificar ambos sitios anatómicos, porque aquí solo tenemos el recto, no tenemos el sigmoides. El ENSIAN incluye el sigmoides en F. Entonces vamos a codificar los dos. Entonces aquí tenemos un ejemplo que yo miré, ¿verdad? Si vemos, tiene la clásica apariencia en forma de hongo. Esta paciente tenía ya antecedente de histerectomía en el 2015. Su cirugía fue en el 2024. Y vemos cómo hay una afectación por endometriosis de la cúpula vaginal al recto. Vemos toda esta lesión hipointensa en T2 con forma de abanico, con su halo hiperintenso que, como les decía, representa la mucosa intestinal. Si hacemos la medición, estamos a nivel del recto medio, está a 12 centímetros, y la lesión mide aproximadamente 3.7. Entonces, si nos regresamos a la tablita, correspondería con un C3. Lamentablemente no puedo reproducir los videos para que miraran el estudio mejor, pero pues aquí tenemos la imagen clásica que les quería mostrar. El otro apartado son las F, en el cual va a estar incluida la adenomiosis, la vejiga, el intestino, el uréter y también otras localizaciones a distancia como el diafragma, el pulmón y los nervios. Todas las podemos valorar por resonancia magnética, excepto la afectación del parénquima pulmonar, que no es el estudio idóneo. Vamos a denotar aquí si tenemos tanto adenomiosis interna y externa, si tenemos afectación de vejiga. Al intestino vamos a considerar todas esas afectaciones que estén craneales a la unión recto-sigmoidea, es decir, más de 16 centímetros de encima del borde anal. El uréter, y en el caso de que exista afectación a diafragma, pulmón y nervio, entonces vamos a poner una F y entre paréntesis la inicial del sitio de afectación. Entonces, este es otro ejemplo, ¿verdad? De los que he tenido, y pues estos son dos pacientes. Este es un caso y este es el caso 2. Y pues tenemos una adenomiosis difusa y también una adenomiosis focal. Entonces vemos cómo hay un engrosamiento de la zona de unión, estos bordes mal definidos, también tiene cambios quísticos, y en este otro ejemplo al igual podemos observar el engrosamiento de la zona de unión y esa hipointensidad mal delimitada. Entonces correspondería con un FA. Entonces, la codificación de Lencian se va a hacer por los compartimentos, ¿verdad? Se representan con letras mayúsculas y se debe de seguir este orden. En dado caso que se utilice resonancia, entonces lo vamos a poner entre paréntesis, o ultrasonido, entonces igual ponemos la modalidad de imagen dentro de paréntesis. Y damos codificamos todo el ENSIAN completo, independientemente que tenga o no afectación. Si no tiene afectación, entonces le ponemos un 0 y vamos separando cada compartimento por una coma, y en el caso que sean pareados lo dividimos con un paréntesis. Siempre se inician con el izquierdo y luego con el derecho. Entonces, ¿cuál sistema utilizar? La verdad es de que existen numerosas clasificaciones.
tanto radiológicas como laparoscópicas en endometriosis. Aún no hay como un consenso internacional de cuál es como el método que se debería utilizar de rutina. Aquí lo importante es describir la endometriosis, la localización, la extensión y de preferencia si se puede utilizar el mismo sistema de clasificación tanto para radiólogos como cirujanos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o una duda. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Eh, Estimados colegas, los invitamos, si quieren hacer alguna pregunta, pueden o escribirla al chat o pueden también abrir directamente sus micrófonos, ¿verdad? Vamos a tener un momento de pregunta, unos 5 minutos. Para mientras, yo quisiera hacerle una pregunta, doctora. Sí, Eh, digamos, cuando nosotros vemos este tipo de lesiones, sí. en el caso de las lesiones fibróticas, sabemos pues que obviamente no son específicas de endometrioma. ¿Hay alguna característica por resonancia que nos puede ayudar para diferenciar de otro tipo de lesiones? Por ejemplo, un proceso inflamatorio pélvico crónico, qué sé yo, por gonorrea en alguna trompa eh, de este tipo de lesiones. La verdad es que sí, en ese caso sí es un poco controvertido porque en el caso que tengamos una enfermedad inflamatoria crónica o tengamos una afectación por endometriosis, lo vamos a ver igual como bandas lineales, hipointensas, incluso pueden ser fibróticas, irregulares, pero algo que hay que tener en cuenta en la afectación por endometriosis también, por eso es el grosor en cada estructura, por eso nos refieren más de 5 milímetros, más de 1 centímetro. El debate es cuando solo tengamos alguna adherencia fina, lineales, ¿verdad? Y que no sepamos diferenciar realmente si sea una afectación por endometriosis o una enfermedad pélvica crónica. Siempre buscar los focos hemorrágicos, porque eso sí ya son diagnósticos. Una vez que ya vemos los foquitos hemorrágicos, pues no necesitamos más, no necesitamos grosor de ligamento o de la lesión como tal, únicamente pues ya lo podemos dejar con certeza que se trata de una afectación por endometriosis. Y tenemos una pregunta aquí de la doctora Edido que dice, ¿considera que el mapeo endometrial desplazará la imagen de resonancia magnética? Supongo que se refiere al mapeo de ultrasonido que están promoviendo mucho. Sí, la verdad de que ya en lo que estuve comentando, ya incluso la imagen que le mostré sobre la sensibilidad y la especificidad, ya iba incluido lo del mapeo de ecografía junto con el mapeo en resonancia magnética y no creo que desplace del todo a la resonancia magnética porque la resonancia magnética es muy sensible también y específica para valorar otras estructuras que quizás en el ultrasonido no lo podamos valorar adecuadamente. Pienso que ambas se complementan, ambas son buenas modalidades de imagen, ambas tienen pros y contras. Sin embargo, ambas serían unas excelentes modalidades para valorar la endometriosis. No considero que la desplace como tal, ambas son excelentes modalidades de imagen. Y tenemos otra pregunta aquí, la doctora Baltodano. Dice que en los casos que hayan dos endometriomas en un ovario, ¿se suman o cómo se reporta si hubieran dos lesiones, por ejemplo, en un ovario? Si son dos lesiones en un ovario, entonces esas se suman. En un ovario, por ejemplo, el derecho, ¿verdad? Si tenemos dos endometriomas, ahí no se da la medida de uno, sino que se tienen que sumar los dos y tomar ese diámetro de la sumatoria. Pero se tienen que reportar por separado si es afectación de un ovario y si es de otro. O sea, si tenemos endometrioma en el izquierdo o tenemos endometrioma en el derecho,
cada uno sí se tiene que reportar por separado. Únicamente vamos a sumar los endometriomas en el caso que tengamos 2 del lado derecho o 3 del lado derecho, los lóculos, eso sí los vamos a sumar. Otra pregunta. Ciara Cáceres dice que en caso de endometrioma de cicatriz de cesárea es ideal mandar mapeo por resonancia magnética para buscar más implantes. Sí, se pudiese, si se tiene la sospecha, sobre todo porque en el caso de una cirugía, pues pudo haber ocurrido la implantación de tejido endometrial, ¿verdad? No solamente en la pared, sino en otro sitio. Pero eso también va a estar en dependencia de la sintomatología de la paciente, ¿verdad? Si realmente estamos sospechando que la paciente tiene una afectación pélvica, si tiene repercusión clínica, porque si no, pues quizás no sea necesario. Pregunta el doctor Torres que si ha tenido usted experiencia que le hayan llegado pacientes que hayan hecho un ultrasonido y le hayan diagnosticado un endometrioma y se lo ha podido corroborar con resonancia. Dice. Sí, de hecho, uno de los ejemplos que puse, pero fue de un endometrioma. Ajá, fue valorado primeramente por ultrasonido y ya después lo hicimos por resonancia. Sí. Ok, otra pregunta de la doctora María Asunción Vargas dice, doctora, sería bueno dar unas clases de actualización de protocolos de ultrasonido transvaginal para endometriosis. Eh, seguimos los 4 pasos: evaluación útero, ovario, compartimiento anterior, posterior, laterales, signo de sensibilidad positivo y desplazamiento negativos. Sí, 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 sí sería idóneo que alguien nos pudiera compartir una clase de mapeo por ultrasonido, ¿verdad? Porque también una modalidad que se está utilizando en la actualidad, sobre todo porque tiene bajo costo, mayor accesibilidad en comparación a la resonancia magnética. Entonces, pues en comparación a la resonancia que es más cara, menos accesible. Entonces, podría ser incluso la primera modalidad de instancia para valorar la endometriosis. Sobre todo porque Sí, se está utilizando bastante lo del valorar el deslizamiento por video, por ultrasonido, entonces sí. Dice la doctora Martínez, dice, en pacientes con antecedentes de cirugía por endometriosis, ¿se puede diferenciar las adherencias propias de la cirugía de los implantes endometriósicos? Pregunta la doctora. Aquí en el caso siempre, si el paciente ya tuvo endometriosis, ¿a eso se refiere? Y fue operado. o- Correcto, lo mismo de diferenciar la adherencia, sí, posquirúrgica por endometriosis, así es como de que haya quedado algún implante, por ejemplo. Sí, sí se podría, si hay alguna diferencia. Como les comentaba, hay algo que había dicho de que si hay un engrosamiento, tomar en cuenta la medida, también si hay un foco hemorrágico, si es un poco complicado decir si la adherencia es por la cirugía, pero también se pudiese inferir, ¿verdad? Muchas veces los cambios postquirúrgicos o las pequeñas finas adherencias a la cirugía y tampoco no meramente a endometriosis, sobre todo si también no estamos observando foquitos de hemorragia o cambios quísticos. Bueno, yo quería hacer otra pregunta también. En el caso, digamos, ya nos ha enseñado que los cambios de fibrosis pueden ser secundarios a la endometriosis, pero, por ejemplo, ¿qué tan común va de la mano que haya la fibrosis y hayan, digamos, restos hemáticos, por ejemplo, con hemosiderina, que es fácil de ver en resonancia magnética, para hacer diagnóstico, pues, de endometriosis? Es decir, generalmente cuando hay esa fibrosis, generalmente sí vemos restos de hemosiderina con resonancia o no es tan común. Generalmente, casi no los he visto en adherencia, los restos de hemosiderina. Más que todo los he visto en los endometriomas, esa hipointensidad, porque generalmente esos restos lo vemos altamente hipointenso, a diferencia de la fibrosis, que sí es hipointenso, pero sí hay una diferencia de la señal cuando está muy crónico. Entonces, no los he visto mucho en general en las adherencias y eso, pero sí en los endometriomas.
Correcto. Lo que te preguntaba es que, por ejemplo, que si la fibrosis por endometrioma, ¿qué tan común va acompañada de los cambios de restos de hemosiderina, por ejemplo? Ah, Casi siempre van de la mano o muchas veces se no, mira solo la no, fibrosis. no siempre se observan, sí, no siempre. Es un signo que generalmente, o sea, sí, cuando lo observamos, sí, estamos como ante algo muy clásico, pero no siempre lo vamos a observar en la endometrioma. Ok. El doctor Rafael Ali Girón pregunta, ¿el diagnóstico de endometrioma en pared es clínico, imagenológico o es necesario hacer una biopsia? Endometrioma en pared, dice que si siempre hay que hacer una biopsia o solo con el diagnóstico de imagen se deja Eh, así. la verdad, el diagnóstico del endometrioma de la pared se puede hacer tanto por la parte clínica, ¿verdad? Si la paciente tuvo algún antecedente quirúrgico, y también por imagen. No necesariamente pienso que necesitemos hacer una biopsia, sobre todo si estamos viendo los foquitos hemorrágicos en la resonancia, en la lesión. Estaríamos hasta ante un endometrioma de la pared y no necesitaríamos realmente una biopsia en ese caso. Ok. Quería saber si tienen alguna otra pregunta. Para mientras van viendo si tienen otra pregunta, yo quería pasar un anuncio. Voy a intentar compartir. ¿Se mira mi pantalla? Sí, sí se mira. Ok. Hay una actividad para la cual están invitados, que es el primer curso de imagen de cabeza y cuello. Van a hacer dos sábados, el sábado 7 de junio y el 14 de junio. Una actividad pues que va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. Va a ser presencial en el Hotel Prince y van a dar prácticamente casi todos los temas de radiología de cabeza y cuello para los que estén interesados. Como les mencioné, van a ver el día de mañana se va a hacer una rifa de 7 medias becas, eh, 7 o 14 creo yo, medias becas entre los asistentes a esta clase y que sean miembros de la sociedad, del grupo. Eh, Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, el siete, 14. Son 14 medias becas, me están diciendo, no son 7, son 14. Ok. La otra cosa que queríamos aprovechar para mencionarle, voy a dejar de compartir un poquito, es recordarle que está la página de la asociación, ¿verdad? Esta clase que dio la doctora, al igual que las otras clases que se han dado, van a quedar integradas aquí, ¿verdad? Podemos ver en la página de la asociación, tenemos una sección que son de clases y tenemos una sesión de cursos, ¿verdad? Que pueden visitar. Entonces, todas las diferentes clases que se han dado y los cursos están aquí, que pueden entrar ustedes a revisar. Y también les invitamos a ocupar también la parte de herramientas, que es bien útil, y aquí es donde ponemos las principales herramientas que ocupamos los radiólogos. Tenemos lo que son calculadoras, guías, por ejemplo, para recordar de clasificaciones rápidamente. Eh, Esta, digamos, las que más uso yo para el T-RADS. Y aquí entramos y nos envía a las diferentes herramientas para tener acceso rápido a las diferentes clasificaciones. Y creo que sería bueno, doctora, no sé si nos
nos recomienda después o algún enlace que podamos agregar para agregar la clasificación de los endometriomas, sería muy útil. Sí, sí, claro, Doc. Si quieren, podría compartir la clase. No sé si ya después la podríamos subir a la Sí, página. Ah, sí, sí, la clase esta que usted dio va a quedar grabado el video completo, pero ahí después la vamos a subir, ¿o yo? sí. No se preocupe. Eso ahí las vamos agregando. Ok, entonces quería saber si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, si no hay más comentarios, le agradecemos, doctora, por su excelente clase y esperamos poderla tener nuevamente aquí con nosotros con otra clase. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Buenas noches. Ok, buenas noches a todos. Bye bye.